Mes 10 en el tiempo del Eterno. Mes 1, día 4 del 2026. He perdido el sueño desde la 1:45 de la madrugada. No puedo dejar de pensar en aquellos que se dicen ser cristianos, seguidores del Eterno Dios, y ejecutan o consienten o participan en rituales paganos. La generalización del mal ha abarcado como tentáculos mortíferos a todos aquellos que no montan vigilancia a la palabra fiel y verdadera del Eterno Dios. El Eterno Cristo Jesús es el único ejemplo para el real cristiano. Y si esto es así, entonces somos llamados cristianos. Mas si nuestro ejemplo y nuestras decisiones son en base a hombres, entonces no podemos llamarnos cristianos. Cristo Jesús se encarnó. Nació como nace todo mortal en este mundo, vivió una vida digna y honró a su Padre Celestial en todo. Hizo las obras de su Padre, que éste le encomendó hacer. Fue presentado en su niñez, fue bautizado por inmersión bajo las aguas y murió por toda la raza humana. Y así todo el que realmente le acepte podrá en él tener la vida eterna. Fue su cuerpo bajado del madero y fue llevado a la tumba de José de Arimatea. Entonces, como cristianos fieles, seguidores del Maestro Cristo Jesús, presentamos a nuestros hijos a Él. Nos bautizamos por inmersión como Él nos enseñó. Pero a la hora de la muerte, ¿decidimos que nuestro cuerpo sea enterrado o incinerado o cremado? Ciertamente el enemigo se ha encargado de que el dual de pensamiento, aquel no cimentado en la palabra de Cristo Jesús, pero sí en palabra de hombre, sea abominable ante el Eterno Dios. Cualquiera que exponga en vida su deseo de ser incinerado al momento de su muerte, ciertamente será desechado de la presencia del Todopoderoso. Nuestra única guía y regla de fe es Cristo Jesús. Si el que falleció su deseo era ser enterrado, pero sus familiares impíos o anticristianos lo creman, lo incineran, según por ser más conveniente para ellos, el difunto, no llevará la culpa ante el Eterno, sino que llevará la culpa quien autorizó dicha incineración. Desde tiempos antiguos, el paganismo ha sido el ejecutador de estas prácticas aberrantes, donde no temen destruir la creación del Eterno Dios, el cual dijo, polvo eres y al polvo volverás, cambiando la frase a cuerpo eres y cenizas te volverás. Excusas utilizables en la Biblia para esto son Saúl y sus hijos. ¿Por qué los hombres de Jabes de Galaad quemaron sus cuerpos antes de enterrar sus huesos? Vemos allí esto en 1 Samuel 31. Estos cuerpos habían muerto en batalla, quedaron ahí tirados en el piso. Luego los filisteos los vieron, los encontraron, los decapitaron y luego los colgaron. Estos cuerpos ya estaban en estado de descomposición, y entre ellos Jonathan. Vemos allí en Números 19, 14 al 22, la ley referente a la inmundicia por un muerto humano. Vemos allí todo lo que el Eterno ha especificado. ¿En qué tiempo del año murió Saúl y sus hijos? La Biblia no lo dice, pero sabemos que las batallas eran en tiempos templados, como en primavera o otoño, y así evitaban el calor extremo del verano y el frío intenso del invierno. En las fechas de primavera y otoño, desde tiempos antiguos, los verdaderos hijos del Eterno se cuidaban para evitar el estar inmundos por las fiestas, al igual que nosotros debemos hacer hoy día, y cada semana también cuidarnos para no estar impuros para el Shabbat. De todas formas, esto fue una tragedia de muerte de un rey desobediente al Eterno Dios, que era atormentado por demonios, que luchaba contra los designios del Eterno y consultó a la adivinación, práctica pagana de consultar a muertos a través de la brujería. Cueva abierta de par en par por el maligno. Que Jonathan justo y fiel murió ese mismo día y fue quemado por el estado que estaba ya su cuerpo al momento de ir por ellos los de Jabes de Galaad para enterrarlos, no valida la cremación de ningún hijo del Eterno Dios. Jonathan no decidió esto,
Estos, los de Jabes Galad, eligieron por él y el resto de su familia, que allí colgaba en estado de descomposición. Pues si un cuerpo recién muerto había leyes de impurezas y purificación, cuánto más un cuerpo ya de días muerto al aire libre, donde el calor, los animales de rapiña, etc., tienen acceso a estos, y encima decapitados. Ningún humano familiar de nosotros que muere por enfermedad o muerte súbita estará en dicho estado de descomposición. Pero vamos un poco más allá. Vamos a Amós 2:1, para ver qué nos dice la Biblia referente a esto, de la cremación, cuando muchas personas dicen que la Biblia guarda silencio a esto. Amós 2:1 dice, así dice Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta calcinarlos, y meteré fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab en alboroto, en estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Si una nación era sentenciada así de tal forma por Dios, por haber quemado los huesos del rey de Idumea hasta calcinarlos, imagínense cuánto más hoy aquellos que se dan permiso de quemar a sus muertos sin ninguna necesidad, sin ninguna base bíblica. Oh, amados hermanos, analicemos y pensemos bien en estas cosas, porque por seguir hombres y tradiciones del mundo, paganismo, esto se ha generalizado entre el pueblo del eterno Dios, y esto es muy condenado por nuestro Dios. Así pues, Jonatán estaba entre ellos, el cual no será juzgado por esto, pues él ya estaba muerto. Y los de Jabes Galad obraron de acuerdo a la ley. Un cuerpo expuesto de tiempo en descomposición debe ser quemado para evitar enfermedades y plagas. Vemos otro ejemplo que las personas también utilizan para esto, para buscar la excusa de quemar a sus muertos. Acán y familia y todo lo que tenían fueron por su pecado castigados por mandato divino, con la muerte y luego quemados. Vemos allí esto en Josué 7, 23 al 26. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy, y Jehová se volvió del furor de su ira, y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Vemos aquí que esto era un castigo divino. ¿Y por qué digo que esto ha sido un castigo divino? Porque vemos allí en Josué, capítulo 7, allí en el verso 13 y 14, aunque pueden leer, y les recomiendo todo el capítulo 7 de Josué, para que vean el contexto de todo, mas voy a leer los versículos 13 y 14. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego, y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Así que esto es un castigo. Siempre que el eterno Dios daba estas instrucciones, quemaba con fuego, era por castigo, no para darle sepultura a una persona.
no para quemar sus huesos, su carne, antes de entrar a la sepultura. Así que, amados hermanos, esto tiene que salir de nuestras mentes para que nosotros podamos cumplir realmente la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que queda ya develado lo que quiere decir que fueron Acán y toda su familia y todo lo que tenía quemado por orden divina, por castigo divino. Porque el fuego siempre ha sido aplicado en casos de castigo divino, como Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y otras ciudades, con grande pecado a su tope según la medida divina. La quema de difuntos y la molición posterior de sus huesos siempre fue desde antaño usado en rituales malignos y paganos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no se registra ningún fiel seguidor del Maestro Divino practicar tal aberración. Y si las Santas Escrituras son nuestra regla de fe, entonces, ¿dónde se escudan los duales de pensamiento para ejercer según con todo derecho tal abominación? Ciertamente en nuestro amante Salvador no es, ni en sus seguidores fieles, ni sus profetas. Muchos declaran que la Biblia guarda silencio a esto, pero ya hemos visto que no es así. Hemos leído Amós 2:1 y también les aconsejo que lean el capítulo 1 de Amós, donde allí la santa palabra nos declara que por 3 pecados, pero por el 4º hay pena capital, y allí está la lista, y entre ellos, como hemos visto en Amós 2:1, el pecado de la incineración, por lo cual el Eterno sentenció a todo un pueblo al exterminio, y así fue. Entonces la pregunta es, ¿queda a nuestro criterio el disponer del cuerpo de nuestros muertos como querramos, o hay una regla divina estipulada a seguir? Cristo Jesús declaró, ejemplo os he dado, para que como yo hago vosotros también hagáis. Mas hoy en el ámbito según cristiano, esto se mide por dinero y no por valores, no por principios. El Eterno nos dejó dicho a través de su sierva, la hermana Elena G. de White, que no es contrario a nuestra fe tener con antelación preparación para los servicios fúnebres de la familia. Hay lugares donde se pueden velar los difuntos en sus propias casas, enterrarlos en su propia propiedad, y esto es muy económico. Como hijos del Eterno Dios, no vamos a buscar féretros costosos, sino más bien ecológicos, y hacer de la disposición de los cuerpos de nuestros amados lo normal, enterrado en tierra, pues polvo somos y al polvo volvemos. En otros lugares el enterramiento es casi gratuito, y donde es costoso, hagan todo lo posible todos por preparar las cosas, por si es necesario partir en esta tierra antes de la pronta venida de nuestro eterno Dios, tener todo listo. Hay otros que se escudan diciendo que los que mueren en naufragios, en caídas de aviones que se estrellan y explotan, en accidentes de carros donde estos carros se incendian y se queman, que estos, si eran fieles a Dios, se van a salvar. Claro que sí, si son fieles a Dios se van a salvar. Es un accidente. Ellos no buscaron ser muertos, quemados. Esto ellos no lo decidieron, es un accidente. Pero poner estas excusas para escoger la incineración es un autoengaño que solo ellos mismos se dicen para no sentirse culpables. Pues el que muere quemado en un accidente es un accidente, como he dicho antes, y no es algo que él mismo buscó. Ningún hijo del eterno Dios debe dejar esto al azar, para que otros decidan por su cuerpo, luego que el Espíritu salga de él y vaya a aquel quien lo dio. Somos templo del Espíritu Santo, y como tal debemos respetar en vida y en muerte este cuerpo, esta habitación. Dejemos todo listo y por escrito, y si aún así, luego de nuestra partida, alguno opta por incinerarnos, quemarnos, ese pecado no será del fallecido, sino del que dio la orden y consentimiento de dicho acto no aprobado por el eterno Dios. Vean cada uno las leyes en su lugar y planifiquen esto, ya sea que lo utilicen o no, o sirva futuramente para otros. Hacer esto en un mundo donde todo se mide por dinero es necesario, pues no debemos incurrir en deudas en vida, ni endeudar a otros en nuestra muerte. Los seguros de vida, bien nos dice la sierva de Dios, Elena G. de White, que esto no es aprobado por el eterno Dios.
Y lo vemos allí en Joyas de los Testimonios, tomo 1. Allí hay un tópico que habla de los seguros de vida. Se dice allí, dice la sierva de Dios, se me mostró que los adventistas observadores del sábado no deben tomar parte en los negocios relacionados con los seguros de vida. Es un comercio con el mundo que Dios no aprueba. Los que participan en esta empresa se unen con el mundo, mientras que Dios invita a su pueblo a salir de él y mantenerse separado. Dijo el ángel: Cristo os compró con el sacrificio de su vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Tal es el único seguro de vida que el cielo sanciona. El tomar un seguro de vida constituye una conducta mundana que induce a nuestros hermanos que la siguen a apartarse de la sencillez y la pureza del Evangelio. Toda desviación tal debilita nuestra fe y reduce nuestra espiritualidad. Dijo el ángel: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pertenecemos al Señor en un sentido especial. Cristo nos ha comprado. Nos rodean ángeles poderosos. No cae al suelo un pajarillo sin que Él lo note, sin que nuestro Padre Celestial lo note. Aún nuestros cabellos están contados. Dios ha provisto para sus hijos. Los cuida en forma especial y no deben desconfiar de su providencia siguiendo una conducta mundanal. La lectura continúa, mas voy a dejarla hasta ahí, mas pueden conseguirla allí en Joyas de los Testimonios, tomo 1. Tópico: los seguros de vida. Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nominal lo avala y no lo condena, como no condena la incineración de muertos, pues claro que es de esperar. Para quien pertenece al ecumenismo global, esto no es novedad. Mas nosotros debemos de decidir a quién pertenecemos, si al ecumenismo o al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo y mi casa escogemos seguir al Todopoderoso. Vosotros elegís a quién servís. Pues si somos un cuerpo dirigidos por una cabeza, es decir, por Cristo Jesús, todos debemos entender que no podemos permitir la vileza en el Israel esparcido en la ancha faz de la tierra. Por eso se nos insta allí a través de nuestra hermana Elena G. de White que hagamos preparativos con antelación para estos momentos. Averigüen las leyes en su lugar, allí donde ustedes están, y vean qué es lo más económico. Los lujos, por más que amemos a nuestros familiares, no tienen parte entre el pueblo de Dios. Lo que tiene parte entre el pueblo de Dios es obedecer un así, dice Jehová. Vemos allí también en el libro Ministerio Pastoral de nuestra hermana Elena G. de White. Allí hay un tópico titulado El funeral cristiano, capítulo 30, y allí leemos bajo el título Los funerales no deben incluir un despliegue de ostentación y extravagancia. Dice: con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las escrituras relatan sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado, en Deuteronomios 10:6. Y sigue diciendo: qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo en conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy día. En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente 2 de sus deudos más cercanos, y aquella tumba solitaria en la cumbre de Or quedó velada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a veces a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Esto lo vemos allí en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 453 y 454, según la aplicación electrónica, que es la que estoy leyendo en este momento.
Leemos allí en Elena G. de White, Mujer de Visión, en dicho libro, tópico el funeral en Battle Creek, donde dice que Elena G. de White había pedido que se le enterrase al lado de su esposo en el cementerio de Oak Hill en Battle Creek, donde también estaban enterrados su hijo mayor Henry y el pequeño bebé, y los padres de Jaime White. Vamos a seguir leyendo allí los detalles, pero vemos allí que el ataúd era de simple color negro, cubierto con una corona de claveles blancos. Todo era sencillo, y lo pomposo que se pudo ver fue de muchas personas que en gratitud al ministerio de nuestra hermana Elena G. de White, por aprecio a ella, sus familiares, pues llevaron allí sus coronas y demás. Pero vemos que ya había un lugar establecido, un lugar familiar, donde ya allí ella pidió ser llevada, allí con su esposo, con sus hijos, que ya estaban allí enterrados en aquel lugar. Vamos pues, amados hermanos, a tocar un último ejemplo en cuestión de lo que es la sepultura. Y vamos allí a Deuteronomios 34. Desde el versículo 1 leemos: Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehueb, y la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Suar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra que te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu simiente la daré. Te he permitido que la veas con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién allí lo enterró? Lo veremos más adelante. Y volvemos a leer el versículo 6 del capítulo 34 de Deuteronomios. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, pero ninguno sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en toda aquella mano poderosa, y en todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vamos entonces ahora a historia de la redención de nuestra hermana Elena G. de White. El tópico: el fallecimiento y la resurrección de Moisés. Segundo párrafo. Estoy leyendo de la biblioteca electrónica. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de las cumbres de ese monte, en presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor cometiendo idolatría con su cuerpo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda, esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo.
Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo Jesús y sus ángeles. La lectura continúa y cada quien puede leerla allá, ¿verdad? En su lugar, en su momento. Pero lo más importante y la pregunta aquí es, ¿por qué si Dios tenía en planes resucitar a Moisés y llevarlo al cielo, o de todas formas llevarlo al cielo, no iba a entrar a la Canaán terrenal, pero iba a entrar a la Canaán celestial? ¿Por qué cuando muere no lo dejó encima de la tierra, o no lo quemó, o no lo hizo ceniza, sino que lo enterró? Si Él es el dador de la vida, si Él es el que puede crear un cuerpo de la nada, ¿por qué lo enterró? Analicemos esto, porque ejemplo nos da el eterno Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que los métodos de Dios son enterrar el cuerpo. No es quemarlo, polvo eres y al polvo volverás, no polvo eres y ceniza te convertirás. Entonces tenemos que entender esto, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos por convicción, no cristianos económicos, porque hay una religión económica ahora. Ahora todo en la religión lo rige la economía. Entonces, como hijos de Dios tenemos que hacer preparativos lo más sencillo posible, según las leyes de su país, donde quiera que esté usted, donde quiera que estemos, y lo más sencillo, lo más económico, dejar ya todo preparado. Esto se puede hacer por familias, por campamento, persona individual, si es una sola persona la que está en un cierto lugar, de acuerdo a como pueda y como puedan, para que así la vileza en el pueblo de Dios, en el Israel esparcido en la ancha faz de la tierra, no esté. Amados hermanos, si seguimos buscando ejemplos en la Biblia, podemos encontrar muchos más. Pero los entendidos se entienden con poco. Y nosotros sabemos que enterrar un cuerpo que no le dimos vida a nosotros, que no se formó por nuestro poder, sino que es todo gracias a Dios, es respetar la creación de nuestro amado Señor. Así que, amados hermanos, dejo esto con ustedes para que esto, tanto como el aborto, que muchas personas dicen no, pero es que cada quien es responsable si quiere o no quiere, no. El control natal no se basa en abortivos. El control natal se basa en una planificación responsable entre el esposo y la esposa. El aborto no es permitido entre aquellos que dicen ser hijos del eterno Dios. El remanente Filadelfia no participa de estas cosas son abominaciones, son sacrificios a Satanás. Nosotros no damos vida y nosotros no quitamos vida, nosotros no damos un cuerpo, nosotros no destruimos un cuerpo. Lo dejamos allí descansando en la tumba para que según Dios, ¿verdad?, en este mundo de pecado ha provisto, que polvo somos y al polvo volvemos, así ese cuerpo vaya degradándose ahí de esa manera, según Dios lo ha estipulado. Así que, amados hermanos, me he tomado el tiempo para que podamos entender esto y para que podamos darnos cuenta que realmente nosotros tenemos que decidir, porque todavía estamos con los de a pie. ¿Cómo será cuando estemos con los de a caballo?
Nosotros tenemos que decidir, y vuelvo y reitero, si nosotros somos cristianos económicos o cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. Es mi ruego y oración que no importa la situación que sea, nos tomemos el tiempo, pausada y calmadamente, de poder analizar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, para que podamos tomar decisiones salvíficas, decisiones que glorifiquen a Cristo Jesús, que exaltemos su nombre por encima de todo. Siempre hay una solución correcta, siempre. Pero es increíble que las incorrectas son las que llueven cerca de cuando pasa una situación, pero siempre está allí el Espíritu Santo trayéndonos la solución correcta, porque el cielo siempre nos va a mostrar el camino correcto. Y quiero terminar, hermanos, hablando acerca de lo que es la definición de polvo y ceniza, porque no es lo mismo, aunque ambos son residuos que son finos. La ceniza es el resultado de combustión, de recuerdos del fuego. La ceniza viene producto de una quema, ¿verdad? En este caso el cuerpo. Y la ceniza representa la destrucción, el borrar de la memoria el pasado. Y el polvo simboliza el origen y el destino final del ser humano. Como el eterno Dios nos dijo, eres polvo y en polvo te convertirás. Así que vemos cómo es esto, que el enemigo siempre ha querido poner allí su huella. Ceniza, borrar el pasado, destruir, que no quede absolutamente nada, destruir todo. Sin embargo, el polvo eres, al polvo volverás. Queda allí una memoria, un símbolo de humildad, de sumisión a la voluntad divina. Así que, amados hermanos, pongamos esto en atención en nuestra mente. Busquen por ustedes mismos, sean verianos de nuestra palabra, la santa palabra, la Biblia, el espíritu de profecía referente a todo esto, para que podamos quedar anclados en la bendita palabra de verdad y no andemos como el mundo, que está a la deriva en la alta mar. Nosotros debemos estar cimentados en Cristo Jesús para siempre hacer su voluntad, para siempre exaltarlo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Es mi ruego y oración que podamos entender esto y que podamos estar siempre fijos en nuestra mente en hacer lo correcto ante el eterno Dios, aunque se desplomen los cielos. Que el Señor nos bendiga.